Bueno, tercera de Juan 4 porque solo tiene un capítulo. Entonces dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No sé si alguien tenga otra versión. Para los que están llegando, estamos en tercera de Juan 4. Para mí no hay mayor alegría que la de oír que mis hijos viven de acuerdo con la verdad. Voy a Súper volver a leer. linda. Voy a volver a leer. Para mí no hay mayor alegría que la de oír que mis hijos viven de acuerdo con la verdad. Me gusta como lo dice ahí, ese andar es vivir. No sé ustedes cómo más lo miren ahí, si alguien quiera decir algo. ¿Puedo leer esta versión? Sí, sí. Nada me alegra más que saber que mis hijos obedecen siempre a la verdad que Dios nos ha enseñado. Qué bonito eso. Para los que están llegando, estamos en tercera de Juan 4. El Señor habla, Él expresa. eh, Pienso que esto viene del corazón del Señor. Así que no tiene mayor gozo que este, el oír que nosotros, sus hijos, andamos, vivimos. En otra versión dice obedecemos. Ya sabemos que obedecer es una connotación de creer en su verdad. Entonces pienso que lo que hoy vamos a vivir con la palabra, eh, la que Dios sea que traiga a través de, de estas preciosas mujeres que hoy nos van a compartir, eh, es la verdad. ¿Mm? Y hemos venido creciendo en eso, en su verdad. Nos ha venido encaminando en su verdad. Pero solamente piensen en esto, en que Él se deleita, en que nosotros creamos y vivamos en esa verdad. Bueno, entonces vamos a orar. ¿Listo? Para dejar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Eh, Hermoso Dios, por este precioso día, Señor, que tú nos das, Señor. Sé que es con propósito, Dios. Sé que cada amanecer, Señor, es acercándonos más a tu presencia, Señor. Es un día más, Señor, esperando tu preciosa venida, Señor. Dios, eh, gracias, Padre Santo, por salirnos al encuentro, Señor, cada momento, porque sé que tú eres de los que a tiempo y fuera de tiempo, Señor, nos enseñas con tu consejo, con tu ejemplo. eh, eh, Tu amor nos atrae, Señor, de formas diferentes, Padre Santo. Gracias, Señor, porque en tu corazón, Señor, está el que te creamos y te vales de todo, Señor, de los mínimos detalles, Señor, para abrir nuestros ojos y poder ver la hermosura que eres y lo que dices y lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por esta preciosa comunidad, Señor, y por lo que tú has venido sembrando en ellos, Señor, que ha sido palabra de verdad, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por aquellos que escuchan por primera vez un mensaje tuyo, Señor. Y sé que tú hablas, Señor. Y sé que tú convences. Y sé que tú eres propicio para estas personas, Señor. Y hoy oramos por ellos, Padre Santo, y, y les damos la bienvenida, Señor, a tu familia, Padre amado. Gracias por el mensaje de esta mañana, porque sé que va a producir gozo en nuestro corazón, Señor. Y llévanos a eso, Señor, en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, Señor, vivir en tu verdad, Señor. Tú eres bueno, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Será que empezamos de una vez? Sí.
¿O esperamos que alguien más entre? No. ¿Así está bien? Bueno, entonces, Juanita, te voy a hacer una pregunta tonta. Señora, ¿Alguna vez has nacido? pues sí. Luego no me ves aquí. Mm, ¿Y alguna vez has nacido de nuevo? Tal vez, sí. Yo creería que sí. Sí, no sé. ¿Por qué no me contestas con la misma seguridad? Bueno, yo quisiera hacerles esta pregunta. Para usted, ¿qué significa nacer de nuevo? El que me quiera dar o quiera poner su opinión, no sé. Para ustedes, ¿qué significa nacer de nuevo? Dolor. ¿Quién más? Ay, Nueva vida, nuevas experiencias, nuevo conocimiento. ¿Involucra muerte a la persona que antes era? Bueno, por acá mi familia dice un nuevo comienzo, un renacer. ¿Qué dijiste? Nuevos pensamientos. Nuevos pensamientos. Bueno. ¿Qué iba a decir, Gabriel? Iba a decir un comienzo de vida, un cambio de vida o cambio de pensamiento. Para mí, nacer de nuevo es tener en qué creer. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a ir al clásico evangelio o al clásico y tradicional charla que tuvo Nicodemo y nuestro Señor Jesús cuando lo visitó de noche. En Juan 3, por favor. Vamos a leer Juan 3. ¿Alguien lo quiere leer? Bueno, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sigo? Sí, hasta ahí. Ahí están viendo la pantalla. ¿Está compartiendo? Sí, Es que señora. fijen, No. Sí, está compartido. Aquí sí. Fijen el cosito para que se vea más grande. ¿Cómo se llama eso? El clic, para que sea un poco más grande. La puntillita. La puntillita, esa cosa, se me olvida el nombre. Bueno, dice que Nicodemo era un fariseo. Los fariseos, el Señor les dice en varias partes que son hipócritas,
porque ellos invalidan el mandamiento de Dios por las tradiciones de ellos. Entonces él fue de noche a visitar a nuestro Señor porque pues él seguramente no quería ser visto. Y pues llega allá y pues resulta diciéndole que, maestro, le dice, rabí, además se dirige así a él. Sabemos que tú has venido de Dios por las señales que tú haces. Y si no estaría Dios, si Dios no estaría con él, pues no haría ciertas señales, ¿verdad? Entonces él dice, pues tienen que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Luego en el versículo 5, que es donde nos vamos a enfocar, dice que respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa nacer del agua? ¿Y qué significa nacer del Espíritu? Para que haya una concepción, un nacimiento, tiene que haber dos partes, ¿cierto? Los padres. Entonces tiene que haber una simiente, un esperma, para que al unirse con el óvulo puedan producir un fruto, un embrión, que luego va teniendo un proceso, desarrollándose, formando un feto y por último un bebé, para que luego sea concebido. Entonces voy a hacer un emblema, una simbología, no estoy diciendo que es así. El agua y el espíritu hacen de papá y mamá también, ¿cierto? Leamos Santiago 1:18, alguien que lo lea, por favor, y otra persona que me busque 1 Pedro 1:23. ¿Alguien lo tiene o lo leo? Santiago 1:18, ¿cierto? Dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él está hablando del Padre, ¿listo? Nos hizo nacer, dice ahí, por la palabra. Nosotros conocemos que en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el agua siempre será la palabra. También porque lo dice en Pedro 3:5. ¿Sí? Entonces, siempre se ha sabido que es así. Entonces, la palabra es la misma agua. ¿Listo? Aquí dice que nos hizo nacer el Padre por la palabra de verdad. Bueno, ahora, 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Más antecitos decía que por nuestros padres teníamos una vana manera de vivir, ¿sí? Pero aquí dice que somos renacidos por una simiente, o sea, por una esperma incorruptible. ¿Cuál es? ¿Podemos leer esta versión? Bueno. La palabra de Dios. Ajá. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos, que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Bueno, aquí vamos a tomar también a dos, que no pueden ir desligados igual que el padre y la madre, ¿cierto? Para que engendren, para que haya una concepción también espiritual. Y el espíritu y el agua, o el que es la palabra, no pueden ir separados. Como que metas eso aquí en la cabecita. Entonces,
Ellos también van a dar un fruto. Ahora mi pregunta es, ¿cuál será el fruto de ellos? ¿Alguien quiere decir algo o opinar de cuál será el fruto entre la palabra y el espíritu al unirse? Este papá y esta mamá, esta simiente incorruptible. ¿Qué fruto dará? Un hijo. Sí, un hijo, como el bebé, pero ¿cómo se llama ese hijo? El otro hijo se llama bebé, un niño, una niña. El natural, ¿sí? Pero ahora el espiritual, ¿cómo se llama ese fruto? Creyente. ¿Qué otra opinión hay por ahí? Tranquilos, eso sí, de pronto... Un hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Alguien más? Bueno, ese fruto... Una nueva criatura. O un nacido de nuevo. Convertido. Bien. Ese fruto es la fe, ¿sí? Y necesita un vientre. ¿Quién proporciona ese vientre? Digan yo. Yo proporciono ese vientre para que ese fruto, que es la fe, esté ahí. ¿Listo? Porque primero se necesita eso. Creer. Lo que algunos de ustedes dijeron del nacimiento de nuevo. Bueno, hay unas características que yo adquiero cuando mis papás, cuando yo heredo la genética de mis papás. Entonces yo tal vez me río como mi mami, camino como ella. Estos días noté que me rasco como mi papá por aquí cuando me da rabia. Entonces así yo dije, ay, sí se rascaba mi papá. Decía Trilly. Y entonces yo decía, pues uno adquiere unas características de los papás, ¿cierto? Sean físicas o sean hasta la manera de pensar. Entonces, también nosotros adquirimos unas características de nuestro papá cuando nacemos de nuevo. Y eso se transmite, o sea, la vida de mis padres se transmiten a mí, naturalmente. Pero también la vida de mi padre se transmite a mí y continúa su vida en mí, ¿cierto? En mi primer nacimiento, mis padres me dan la existencia, o sea, yo existo, yo vivo. Pero en mi segundo nacimiento, que además es único en la vida, cuando yo nazco, por ejemplo, le pregunté a Juanita, Juanita, ¿alguna vez naciste? Eso solamente ocurre una vez en la vida. Y el nacer de nuevo también solamente ocurre una vez en la vida. Es realmente algo sobrenatural, es un milagro. Entonces nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Esas son las características. Y también somos nuevas criaturas. Somos nacidos de nuevo. O sea que hay un cambio, no de iglesia, de católica evangélica, sino que realmente hay un cambio en nuestro carácter. Entonces en Efesios 4:23 dice, renuévense en el espíritu de su mente. Dejen, en otra versión, dejen que el espíritu cambie sus pensamientos, cambien su mente y vístanse del nuevo hombre creado para ser a la imagen de Dios, creado a la naturaleza y semejanza de Él, quien Él es justo y santo. O dice la otra versión, Reina Valera, en la justicia y la santidad de la verdad. O sea que vamos siendo conformados a nuestro Padre, así como el Señor Jesucristo, al varón perfecto. ¿Recuerdan ese pasaje que dice, ustedes ya han sido limpios por la palabra que les he hablado? Entonces, nacer del agua es nacer de la palabra. Se necesita la fe, el oír, para poder tener la fe, para poder creer. Cuando se escucha el sonido, pues
se oye, se cree. Entonces dijo, ustedes ya han sido limpios por la palabra que han oído, que les he hablado. Y ¿recuerdan cuando el Señor Jesús le lava los pies a Pedro? Le dice, Señor, ¿no me lavarás tú los pies? Dijo, no, deja, si no, no tienes parte conmigo. Entonces no solo lávame los pies, también las manos y la cabeza. Digo, no, no hay necesidad, Pedro. Ustedes ya están limpios. Bueno, aunque uno de ustedes no, pero Él estaba con ellos. Él es la palabra. Jeremías, por favor, 31, 33. He aquí que vienen días en que nuevo pacto haré. Yo escribiré mis leyes. ¿Alguien lo tiene? Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No lo pude cantar, no. Hasta el 33, ¿ya? El 33 leí. Ah, bueno. Bueno, dice que él hará un pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, ¿cierto? Dice, no como el que hice allá cuando lo saqué de la mano de la tierra de Egipto, ¿cierto? Ustedes invalidaron mi pacto. Entonces está diciendo que hay un pacto antiguo, pero que ahora va a ser un pacto nuevo en el cual dice, yo voy a poner mi ley en la mente y en el corazón de ustedes. Entonces es necesario pasar por Samaria y vamos a ir a ver el antiguo pacto. ¿Cuál será ese? Entonces vamos a ir a ver Éxodo 12 y luego volvemos acá. Y aquí Juanita, en Éxodo 12, les va a narrar, porque es que es como muy largo el capítulo, pero ella se los va a contar y luego resaltamos algunos versículos. ¿Está bien? Entonces Juanita les va a narrar lo que pasa ahí. Bueno, para poder entender un poco más el nuevo nacimiento, es importante y recordar cómo experimentó el nuevo nacimiento el pueblo de Israel. Entonces voy a contarles un poco lo que sucede en Éxodo 12. Dios decide sacar al pueblo de Israel por mano de Moisés y Aarón, ya que veía que el pueblo está en opresión bajo el gobierno del faraón. Recordemos que el faraón se opuso a dejar ir libremente al pueblo de Israel y solo con las 10 plagas que Dios mandó accedió. Vamos a centrarnos en el capítulo 12, que es un evento muy importante que sucede ahí. Dios habla a Moisés y a Aarón y les dice algo específico. Este mes para ustedes será el primero de los meses del año. Y empieza con una instrucción que debían tomar. Empiezan con una instrucción que debían tomar un cordero por cada familia y este cordero debía ser sin defecto, macho y de 1 año. El propósito era comerse todo el cordero. Y si sobraba, quemarlo a la mañana siguiente. Y con la sangre del cordero debían poner en los 2 postes y en el dintel de su casa donde iban a comer el cordero. Y el cordero debía ser de la manera que Dios les decía. Cuando ustedes lo lean, ahí verán el detalle, ¿listo? ¿Para qué? Como el faraón aún no dejaba ir al pueblo de Israel, iba a matar a todos sus primogénitos. Y esa sangre era la señal para que cuando pasara la plaga de mortandad no tocara sus casas. Al día siguiente, Dios había matado a todo primogénito de Egipto, incluyendo al del faraón, e hizo llamar a Moisés y a Aarón
y les dijo que salieran de Egipto ellos y el pueblo de Israel. Aquí Dios quiere que este nuevo comienzo sea visible y por eso le hace una celebración llamándolo la Pascua. Pero ¿quiénes participan de la cena? El Señor decía que ningún extraño puede comer de ella y el que comiere de ella debe ser circuncidado. ¿Y cuál es la celebración? Que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Y ya, eso es todo. Bueno, ustedes recuerden que Egipto en la Biblia simboliza el mundo, ¿cierto? El pecado, los deseos de la carne. El faraón representa al diablo. La esclavitud en la cual se encontraba el pueblo de Israel representa los pensamientos que los mantienen esclavizados al pasado, no sé, a siempre estar recordando lo mismo y lamentándose. Egipto representa pues el mundo, el sistema. Entonces los israelitas estaban esclavos, pero entonces Dios dice, deja ir a mi hijo, mi primogénito. Le dice al faraón y le manda una serie de plagas que para algunos para los egipcios eran plagas, pero para los israelitas eran maravillas. Hoy día es igual. Lo que Dios hace es plaga para algunos y maravillas para nosotros. Entonces, vamos al versículo 5. Dice, de Éxodo 12:5, sí. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo quiere leer? El animal Eh, será em, sin Digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes, No, cada el familia versículo 5. sí, ese es el 5, lo que pasa es que está en Bueno, está otra bien. versión. Digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes, cada familia debe apartar un cordero o un cabrito para comérselos. Los animales deben ser machos de tan solo 1 año de edad y sin ningún defecto, pero asegúrense de que el animal que elijan alcance para todos, pues cada miembro de la familia debe comerlo lo acostumbrado. Si alguna familia es muy pequeña como para comerse todo el animal, deberá compartirlo con la familia vecina. Bueno, está ahí, espere. Entonces, dice aquí así, que era un corderito de 1 año, dice el día 10. O sea, tenían que prepararlo desde el día 10, pero el día 14 lo tenían que inmolar, o sea, lo tenían que matar. Y que además de eso, si era muy grande y la familia muy pequeña, compártalo con su hermano. ¿Sí? Dice, el animal será sin defecto, ¿cierto? Que no tenía rasguños, no tiene que tener heridas, no tiene que tener manchas, o sea, tiene que ser perfecto, sin fracturas. Ahora, voy a hacer una comparación. Entonces, el Señor Jesús es presentado ante el Sanedrín, ante Herodes, ante los herodianos y ante Pilato, ¿sí? Él dice, cuando es presentado ante Anás y Caifás, que son los sumos sacerdotes, que además hay 2 sumos sacerdotes en esa época, llega y le dice a Anás, háblame de tu doctrina y de esos discípulos con los que andas. Dijo, no, yo nunca he hablado en lo oculto. Yo siempre hablé en las sinagogas y en el templo. Pregúntales a ellos. Entonces un alguacil le da una bofetada. ¿Así le hablas al sumo sacerdote? Dice, si yo he hablado mal, dime en qué he hablado mal. Pero si dije bien, ¿por qué me golpeas? Entonces, hermanos, yo los invito, no voy a entrar en detalles con estos versículos, porque nos demoramos mucho, pero ustedes pueden ir apuntándolos y ustedes, el que sea juiciosito y sea guiado por el Espíritu Santo, los estudia en el transcurso de la semana, ¿sí? El que tenga en el corazón, entonces vaya, ahí están, no sé si se alcanza a ver en la pantalla los versículos para que los apunten. Y ustedes van y miran con más detalle. Cuando he llevado ante Caifás le dice, ¿eres tú el hijo del bendito? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Dice, sí, y verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y viniendo entre las nubes.
Entonces él se rasga las vestiduras y buscan varios testigos y ninguno le halló defecto. Y uno se contradecía y uno decía una manera y otros de otra. Cuando lo llevan ante Pilato, él le dice, yo no hallo ningún delito en este hombre. Y cuando lo lleva ante Herodes, él se burla y le pone unas ropas espléndidas. Pero el Señor nunca ni siquiera le contesta, ni siquiera se dirige a él. Pero él fue examinado por todos y no se halló ningún defecto en él. Sigamos con el versículo 6. Ahí está, está el versículo para que los apunten. Versículo 6, alguien que lo lea. No, 6 no, espere. Sí, 6, 7. 6 y 7, primero que todo. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, el inocente corderito tenía que ser muerto. Lee el 22, por favor, de una vez. Entonces dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Por qué será que el Señor les dijo que tenía que ser sangre? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no ponían piedras preciosas? ¿Por qué sangre? Eso ustedes ya se lo saben. Alguien que me conteste. Porque representa sacrificio. O sea, algo más íntimo. Discúlpeme, qué pena, muy buenos días, me regalan el versículo, es tan amable. Estamos en Éxodo 12. El capítulo. Porque la paga del pecado era muerte. Entonces, pues, a través de la muerte era sangre. Muy bien. Entonces, sin derramamiento de sangre, no hay remisión por los pecados. No hay perdón de pecados. Eso lo dice el Señor. Porque en la sangre está la vida, dice Levíticos. Y la paga del pecado es muerte. Él va rumbo al Calvario. ¿Sabían ustedes que el lugar donde él murió, el Calvario, es el mismo monte Moriah donde Abraham iba a sacrificar a Isaac? En ese tiempo se llamaba monte Moriah, pero es el mismo Calvario. Abraham va a sacrificar a Isaac y Isaac le hace una pregunta. Padre, hijo mío, dime. He aquí la leña y el fuego. ¿Y dónde está el cordero? Dice, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Realmente ya Dios se proveyó de cordero. He aquí el cordero del mundo, dijo Juan, que quita, he aquí el cordero de Dios, perdón, que quita el pecado del mundo. Este es el cordero. Allá en la Pascua es una simbología, recuerden. Él muestra la parte física, pero aquí el Señor es el cordero real, el que es inocente, sin defecto, presentando su sangre para el sacrificio. Entonces, ¿cuál es nuestro hisopo para poner la sangre en el dintel? Es lo mismo, en nuestra fe. Yo decido tomar ese lebrillo, coger el hisopo y untar la puerta de mi casa. O sea que yo decido, esta casa decide creer y pone la sangre. Para que cuando pase la plaga de mortandad por Egipto, no muera. Dice el Señor, hay poder, sin igual poder, en la sangre de Jesús. Cuando los sacerdotes estaban en ese momento cortando ese cuello, allá en el mismo día del Señor Jesús, cortando el cuello para la sangre, ese mismo instante el Señor estaba diciendo en la cruz, consumado es. Padre, todo está cumplido. La deuda está paga. Sacerdotes, vuelvan a sus casas, vuelvan a sus hogares.
Criadores de ovejas, ustedes ya no son necesarios. El Cordero de Dios ya lo hizo todo. Alabado sea el Señor por eso. Vamos a leer el siguiente versículo. Bueno, el 19:30 dice que todo es consumado. Ahí están los versículos. Éxodo 12:8. Continuemos, alguien que lea Éxodo 12. Volvamos. No se pierdan de Éxodo 12. 8. Alguien que lo lea, por Y favor. aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Dice que el cordero era asado al fuego. Dice que era la ira de Dios sobre él. La justa indignación de Dios en esa noche, en ese día, perdón, esa tarde, haciendo el juicio que caía sobre él, para hacer la justificación. Dios se manifestó en Cristo para la justificación de nosotros. Gálatas 2:16. Perdón, esperé. Sí, Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por las obras de la ley. Sí, nadie va a ser justificado, solamente por creer, por la fe que es en Él, en nuestro Señor. Bueno, sigamos con el versículo 10, por favor. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Entonces, usted no se come, o sea, dice que tenía que comérselo ¿cómo? Poquito, una parte. Completo, todito. Eso, tiene que comérselo todo. Usted no se come, usted no va al restaurante y le dice, ay, me vende por favor un poquito de Salvador, hoy no quiero señorío. No, dice, usted se lo tiene que comer completo, usted se tiene que comer completo, no parcialmente al Señor Jesucristo. El Salvador, que es Jesús, Jesús significa Salvador, el Mesías, que es el ungido, el Señor, ¿sí? Nosotros lo recibimos todo, no por partes. Ahora, el pueblo de Israel cuando sale de allí, lleva un cordero por dentro, dándoles fortaleza, nutriéndolos, dándoles fuerza, dándoles vida. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Juan 6:53 dice que de cierto les digo, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, ustedes no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. O sea, es algo mutuo. Bien, el cordero dice que tenía que ser compartido con panes sin levadura, con hierbas amargas. Esto habla de el genuino arrepentimiento del creyente. Mire, Juan 6:53, el 56, apunte los versículos, el que quiera. Entonces habla del genuino arrepentimiento del creyente, las hierbas amargas, el pecado que es, coman panes y levadura, además que lo menciona varias veces. No coman nada leudado. Llévense la masa envueltas en sábanas para que no se leude. Usted no quiero mezclas. Usted no haga lo mismo que hacen los fariseos. Guárdense de la levadura de Herodes. Guárdense la levadura de los fariseos, de los escribas.
O sea, guárdense de la mezcla del mundo y de los pensamientos en esta época. Usted no esté de acuerdo con ellos. Usted no mezcle la doctrina. Usted tome mi palabra que es verdad. La sana doctrina, la palabra pura. Entonces, ahora si ustedes no se arrepienten, perecerán igualmente, dice así. O sea que había un genuino arrepentimiento, eso simboliza las hierbas amargas. Versículo 11. ¿Alguien que por favor me lea versículo 11? Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Bueno, esto simbolizan las obras, ¿sí? Pero no porque yo me porto bien y porque yo hago buenas obras soy salvo, no. Yo soy salvo para buenas obras, es al contrario. Y entonces cuando dice apresuradamente, yo estoy listo para servir al Señor, para predicar su evangelio y para servir. ¿Listo? Solo resaltaba algunas partes para pues, que sepamos de esto, pero bueno, o recordemos, porque yo sé que mucho de esto ustedes ya lo saben, tal vez otros no. Sí, pero era para recordar algunas cosas. Bueno, la salvación no es el final, porque uno llega a la salvación y llegó a la cruz y, ay, sí fui justificado, ya estoy bien, pero en realidad no es el final, es el comienzo. Ahí hubo la concepción. Aquí empieza el proceso, ¿cierto? Es realmente un comienzo. Primera de Corintios 5, 7 al 8. ¿Alguien por favor lo lee? ¿O Juanita lo lees? Ya lo leo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Muy bien. Entonces, Romanos 5:1 dice que nosotros ya fuimos justificados. Voy a hacer un pequeño resumen. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz? Efesios 2:14 dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Él hizo la paz. Él reconcilió el cielo con la tierra. Hubo la paz después de que, o sea, en este momento que el Señor hizo esta obra. ¿Qué más hizo? Van apuntando esos versículos. Colosenses 2:13 dice que clavó en la cruz los decretos, el acta de los decretos que era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Otra cosa que hizo, dice que quitó de nuestra carne juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. O sea, la incircuncisión de nuestra carne la quitó, o sea, el pecado, y juntamente con él, o sea, morimos también con él, para perdonarnos todo, no dice una parte. Todo eso está en Colosenses 2, por favor lo leen después, 13 y 14. Y en el 14 dice que anuló el acta de los decretos, y en el 15 dice que también acabó con el diablo, con los principados y potestades y los exhibió públicamente. Yo una vez les contaba que cuando cogían a un hombre que era un héroe, que era un súper valiente peleando con espadas, le quitaban el dedo gordo de la mano, el pulgar. Entonces él ya no podía manejar la espada. Y todo el pueblo sentía regocijo porque ya él no era una amenaza. Y lo exhibían públicamente para vergüenza.
Así dice Dios, el Señor que exhibió públicamente a Satanás. Quedó avergonzado. Él ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Bien, y también el otro que hizo terminó con el imperio de la muerte. Así que esas son las obras en la cruz, o lo que básicamente él hizo. Eso está en Efesios y en Colosenses. Ahí están los versículos relacionados para que después lo lean con lupa. Bien, sigamos. Es como para hacer el resumen. Cuando el Señor Jesús se aparece, dice Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces se muestra ese momento que él es bautizado en el agua, es ungido realmente porque el Espíritu de Dios viene sobre él, ¿cierto? El Espíritu Santo viene sobre el Señor y le pasan el rollo de Isaías, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los oprimidos, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, darle vista a los ciegos, a aquellos que están en la cárcel, ¿sí? Y para predicar el año agradable del Señor. ¿Recuerdan ese pasaje? Está en pocas palabras diciendo, estas son las señales que muestran que yo soy. Entonces, Juan 7:39 dice que el Señor aún no había sido glorificado porque el Espíritu Santo no había venido. El Espíritu Santo, recuerden, no estaba dentro de nuestro Señor. Él no está lleno de él porque él no ha venido. Él, como todos los demás, como los profetas del antiguo pacto, como Isaías, como Elías, como todos ellos, como Sansón, el Espíritu venía sobre ellos. No fue diferente con el Señor. Ya no había ventaja. Él tenía el Espíritu sobre él y por eso pudo hacer la obra de la cruz. Espera un momento. Entonces, leamos 1 Corintios 10, 1, 3. Ya. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Es ese? Sí. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Bueno, usted, hermana, ¿qué está diciendo ahí? Dice, el alimento espiritual. Dice, bueno, lo leo otra vez. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Sí. En la nube y en el mar habla de agua y espíritu. La nube, sí, muy bien, la nube representa al Espíritu Santo, que siempre los guiaba, los protegía, los llevaba, les enseñaba. El agua, la palabra, sí. Sí, lo mismo que estamos viendo de nacer del agua y del Espíritu. Entonces, Colosenses 2:12 dice, o alguien lo lee. Dice, ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Esa es nueva traducción. ¿Sepultados con él con quién? Con Cristo. En el bautismo, ¿cierto?
Entonces, cuando ellos pasan ahí en seco, cuando pasan el seco significa muerte. Y pasan al otro lado, resucitan estos israelitas. También está diciendo lo mismo, que nosotros morimos y fuimos resucitados juntamente con él por el poder de Dios que lo levantó a él de los muertos. ¿Y cuándo fue que le dio ese poder y cuándo lo levantó? Mire que alguien que vaya buscando Hechos 2:33. Mire que cuando ellos pasan ahí, hay un juicio. Unos para vida llegan al otro lado, pasan, tienen vida. Pero otros para condenación, para muerte, porque los egipcios fueron sepultados ahí de una vez. Es lo mismo de la salvación, la misma gráfica. Bueno, alguien que me lea Hechos 2:33, por favor. Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿A quién le dio la promesa? ¿A quién se la dio primero? A Jesús. ¿Se acuerdan de eso que ya lo vimos? ¿A quién se le dio la promesa? Allí al principio, ¿a quién? Acuerden que ya vimos eso, lo hemos visto en los ¿Abraham? Con Jenny, lo hemos visto muchas veces. Sí, Abraham, muy bien. Dijo, en ti y en tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Mire que ahí se dio el juicio para todos, para buenos y malos. Porque Faraón pudo haber dicho, ay no, yo mejor me voy con ellos y paso al otro lado y me salvo. Y yo voy adoro al Dios de ellos. Después de ver semejante cantidad de señales que me hizo, yo el más duro de la tierra. Él pudo haber dicho así, creer y pasar allá. Pero para él también estaba dado. Solo que él se endureció, él decidió, él oyó también, pero no aprendió. No tuvo entendimiento, amó más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque ellos no querían ser reprendidos por sus obras. Entonces ahí dice que le fue dado primero la promesa, se la dio a Abraham, ¿cierto? Pero aquí es el cumplimiento de la promesa, cuando el Señor resucita a los muertos. ¿Sí? Cuando Él resucita, el poder del Espíritu Santo es dado a Él. Mire, eso es un misterio. Yo la verdad no sé cómo explicárselo. La encarnación, la entrada de Jesús al mundo es un misterio. Lo único que dice es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y el santo ser que nacerá de ti, dice el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, María, y el santo ser que saldrá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Eso no se sabe cómo ocurre, cómo esa simiente fue puesta. Eso es un misterio, eso es un milagro. Para nosotros, para la mente humana, eso no es fácil de comprender. La resurrección tampoco. No sabemos cómo ocurrió, pero sabemos que ocurrió. La ascensión al cielo, el que el Señor Jesús saliera del mundo y volviera a su Padre, tampoco sabemos. Sabemos que es obra de Él y que es por el Espíritu Santo, pero nuestra mente no alcanza a entenderlo. Pero también el hecho de que Él dejara su gloria, dejara su Dios, su reino. Él estaba ya y digo, Padre, aquí dejo mi corona y me voy a humillar y me voy a hacer un hombre, un ser humano. ¿Usted cree que eso es fácil? ¿O es... no, eso es maravilloso y lo hizo por usted y por mí porque nos ama. Ya se me pongo a pensar en eso y digo, uy, Dios mío, no me alcanza la mente para entender eso, cómo es que Él hizo tanto amor para haber hecho eso. Bueno, entonces vamos a volver a Jeremías 31:33, por favor. Y alguien, por favor, que me busque Mateo 26:28.
Jeremías 31. 31, o sea, 31, ¿sí? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Bien, ahora que ya escucharon cuál es el nuevo pacto, o bueno, lean Mateo 26, 28. Esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Leen otra versión, por favor, Reina Valera. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Él está diciendo que ese es el nuevo pacto. O sea, el pacto es el Nuevo Testamento. El pacto es el mismo Señor Jesucristo. Dice, es mi sangre. O sea, él toma su sangre, le dice, María, todavía no me toques, porque yo no he ido a mi padre. Y él tenía que llevar esa sangre y presentársela. Mira, papá, pues yo me lo imagino así. Yo no estoy diciendo que es así, porque eso en ninguna parte está escrito, pero yo me lo imagino así. Él llevando por la copa de ira que habla Isaías. Dice, déjela beber a todas las naciones. Y nombra a todas esas naciones que él tenía que llevarla. En realidad está hablando de la copa de ira, él dándole juicio a todo el mundo. Entonces presenta su sangre allá, delante de su padre. Entra al verdadero tabernáculo, al lugar santísimo, y presenta la sangre de ese sumo sacerdote. Entonces dice que ese es el nuevo pacto, ¿cierto? Y luego dice, versículo siguiente. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de Egipto, que lo acabamos de ver. Que para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero también para que esto se pueda cumplir, para que se pueda cumplir esto, tiene que venir el Espíritu Santo para poder colocar su ley en la mente y en el corazón. Dice primera de Juan 2:7. Dice, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe. Perdón, esto es por el versículo 34. Dice, y no enseñará a ninguno a su prójimo. Jeremías 31:34, perdón, que es que me... Dice, no enseñaré a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En primera de Juan lo muestra, dice, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella los ha enseñado, permanezcan en él. Entonces aquí está el nuevo pacto. Es como la Pascua y la resurrección no están estrechamente, ¿cómo se dice?, ligadas, unidas. Así el agua, la palabra y el espíritu no pueden ir separadas. Están unidos, ¿cierto? Vamos a leer 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, vimos la Pascua. Ha sido predicado el Evangelio en esta mañana. Ay, pero eso ya lo sabía, sí, no importa, tal vez algunos no. Pero el que cree ya nació y es limpiado por la palabra que se ha escuchado hoy, ¿sí? Pero ahí no termina todo. Realmente les decía, es un nuevo comienzo. Entonces llega el famoso día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Juanita nos va a narrar, porque también es extenso, poquito, pero ella nos va a narrar qué fue lo que pasó ese día de Pentecostés. Vale. Antes de que subiera al cielo el Señor Jesús, les dice a los apóstoles que permanecieran en Jerusalén, estuvieran juntos, perseverando en oración y esperando lo que Él les había prometido. Entonces vamos a ver cuál es esa promesa, sin perder de vista lo que hemos venido hablando, o sea, el nuevo nacimiento. En Hechos 2 nos muestra un acontecimiento muy especial. Llega el día esperado y tan anhelado por los apóstoles, que de repente viene del cielo un estruendo, como de un viento fuerte que soplaba, el cual llenó la casa donde ellos estaban ahí sentados. Ellos vieron como llamas de fuego que se repartieron en cada uno de ellos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Luego empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu Santo. Mucha gente de otras naciones los escuchaban hablar su idioma de origen y quedaban sorprendidos, y otros se burlaban diciendo que estaban borrachos. Pedro, al ver la reacción de ellos, se pone de pie con los 11 y les dice: no estamos ebrios. Esto que ustedes ven y oyen, ya lo había dicho el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Pero les dice también: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que hizo maravillas, prodigios y señales por voluntad de su Padre, y que ustedes prendieron y mataron, Dios lo resucitó. Y eso también está escrito, les dice Pedro, por medio del patriarca David, que este Cristo sería resucitado, exaltado por la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Y este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y todos quedaron muy conmovidos de corazón al oír a Pedro y preguntaron: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo que se arrepintieran y se bautizaran cada uno. Esto debía ser una decisión personal, ¿no? Que se arrepintieran y se bautizaran cada uno en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, a los que el Señor llama. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, muchísimas personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tienes apagado el micrófono.
Tiene apagado el micrófono. Jenny o Mauricio le colaboran. Listo. Ya lo logré. Entonces, ¿recuerdan ese hecho? Ustedes ya lo conocen muchas, o sea, muchas veces ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Entonces, habían 120, entre esos estaban los 70 discípulos que siempre siguen al Señor. ¿Hola, yo voy muy rápido? No, yo siento que va bien. ¿Me ha entendido? Bueno. Lo que pasa es que es harta información para estudiar, pero sí se entendí. Bien, entonces habían 120, entre esos estaban los 70, los 12, las mujeres que acompañaban al Señor Jesús, María, Magdalena, la mamá de Zebedeo, Juan, su mamá, sus hermanos, todos están ahí, habían 120, repartidos entre esos 3,000. Entre eso vino para la fiesta de Pentecostés, que es la misma de cosechas, vino gente de todas partes, Capadocia, Sicilia, Frigia, Panfilia, de Mesopotamia, del Ponto, de Egipto, de allá de Etiopía, de todos lados, de Roma. Entonces cada uno hablaban otros idiomas. Entonces yo me imagino esos 120, allá hablando el mismo, dice, hablaban la lengua que ellos tenían. ¿Y a qué hablaban? Dice ahí que hablaban las maravillas de Dios. O sea, yo me lo imagino allá diciendo, Jesucristo es el Señor, Él es el pastor que había en el Cordero, Él es la Pascua, mire, y en esos idiomas, en mesopotamo, como se diga, en romano, en lo que sea. Pero entonces allá hablaban esos idiomas y todos escuchaban. Entonces dicen, ay, estos están ebrios. Dicen, no. Dice Pedro, esto fue lo que profetizó, lo que dijo el profeta Joel. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Entonces, ¿esto sería solamente para ellos o también para nosotros? Entonces hay unas señales que siguen al creyente después que ha recibido la palabra y el Espíritu Santo. ¿Están viendo la pantalla? Volvamos a Juan 4, por favor, donde está con Nicodemo charlando. Juan 3, perdón. Juan 3. Ya no está compartiendo pantalla, ¿oyó, Luis? Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Espera un momentico, a ver. Ah, es que no aparece. Ah. Bueno, volvamos a Juan. ¿Cómo se hará aquí? Debes volver al Meet y ahí aparece un cuadrito con una flecha arriba. En la parte de abajo. ¿Ya? ¿O no? No. No. No sé cómo se hace, solo diré aparece. No dice. Ah, tienes razón. Yo ignorante, su merced. Listo. Sí, para algunas cosas tenemos dones y talentos y habilidades, pero para otras no. Lo siento. Entonces, leímos el pasaje de Hechos 2:33, donde nuestro Señor recibe el Espíritu Santo. Y luego es impartido a nosotros el día de Pentecostés. Entonces, hay un gran avivamiento ese día, que seguramente algunos de nosotros habremos experimentado alguna vez. ¿Ya están en Juan 3? Eso es muy, muy bacano. Yo no sé si ustedes lo han sentido, pero... Versículo 8. Bueno, vamos a leer a partir del versículo 8.
Los rasgos que yo les digo, el que es nacido del Espíritu, del agua y del Espíritu, el que es nacido de nuevo, presenta unas características, como les decía al principio, así como adquiere unas características y unas de mi papá, de mis padres, de mi mami, de mi papá, entonces también de mi Padre del cielo. Entonces dice, a partir del versículo 8, Nicodemo, el viento sopla de donde quieres y tú oyes su sonido, pero tú no sabes ni de dónde viene ni de dónde va, para dónde va ese viento. No te maravilles de lo que te estoy diciendo. Todo aquel que es nacido del Espíritu necesita esa luz, la luz del Espíritu Santo. No intentes entenderlo, Nicodemo, dice ahí, porque tú dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Dice, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si no entiendes cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales o celestiales? O sea, estás diciendo, tú no sabes para dónde te va a llevar el Espíritu. Solamente eres guiado por él, como dice Romanos 8:14. Los que son nacidos de Dios son nacidos del Espíritu y son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, tú no puedes hacerlo por ti mismo. ¿Recuerdan el pasaje de Felipe que llega y se lo lleva después de bautizar al etíope, se lo lleva y desaparece? Entonces, somos guiados realmente por el Espíritu Santo y somos, o sea, nos lleva como el viento, no sabemos para dónde vienen, para dónde va. Juanita, porfa. Ella lo va a leer para que usted no lo busquen. Primera Corintios 12:3, Juanita. Ya, un momento. Bueno. Un momento. Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pues acá están explicando que aquel que es nacido del Espíritu llama a Jesús Señor y Cristo. No sé si recuerdan que en Hechos 2:36 dice que Dios llamó a Jesús Señor y Cristo. Bien. Otra característica que podemos ver, el que es nacido del Espíritu o del Señor, el que es nacido de nuevo, Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ojo, no estoy diciendo que no peca, sino que no practica el pecado, no permanece en ese pecado, porque la simiente de Dios está en él, porque la simiente que es el agua, o sea, la palabra, el Señor mismo, Cristo en usted, en vosotros la esperanza y gloria, y el Espíritu Santo entonces no vive en eso, no puede tener paz, no puede estar tranquilo. Y si yo le digo una mentira y, ay, Dios mío, pequé, perdóneme, mentí, ¿sí? Pero no permanezco en eso. Dice 1 Juan 3:14 más adelantico, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos y guardamos sus mandamientos. Ese es otro rasgo que dice que es para el creyente. Nosotros amamos a los hermanos. Dice, mire cuál grande amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos. O sea, vemos a un creyente y nosotros nos alegramos. Él cree tan bien como yo, así no lo conozca. El amor es natural. Y dice que además guardamos sus mandamientos y no son gravosos. O sea, son un deleite para nosotros.
O sea, porque amamos al hermano, pues no le hacemos daño, no lo lastimamos, ¿cierto? Siguiente, Juanita. Otro rasgo. El otro rasgo está en Romanos 8, del 14 al 17. Ya lo leo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Espera, 12:3, perdón, Romanos 8:14, del 14 al, del 14 al 17, sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces acá hay 4 características. La primera característica es que somos guiados por el Espíritu de Dios. La segunda, que el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Acá dice que aclaman y le dicen Abba Padre. O sea, ahí la relación es como más afectuosa con él, es más íntima, más de padre a hija, ¿sí? Y la cuarta, que como hijos de Dios tenemos una herencia. Y listo. Bueno, también habla del fruto del Espíritu. Acuérdate que está en Gálatas 5:22. Nombra 9 cosas, que tenemos gozo, paz, paciencia, benignidad, somos bondadosos, tenemos dominio propio. Y entonces hay un fruto natural que se da cuando se tiene el Espíritu Santo, para que lo tengan en cuenta. Otro es la obra, primera de Juan 2:20, que el Espíritu Santo nos da entendimiento, sí, nos da la luz, toma su propia palabra y la ilumina, toma nuestra mente y pone la palabra, ¿cierto? Y somos receptivos para no ser engañados, porque su palabra es pura, justa, santa. Entonces, Él nos da la iluminación, por así decirlo. Entonces, en 2:20 dice que, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. O sea, que nos da el entendimiento para comprender su palabra y no ser engañados ni desviados. Otra es espere que se llama. Bueno, entonces vamos a leer 2 Corintios 4:6. Esas sí leámoslas porque es que esa palabra es un poquito complicadita. Alguien que la lea, por favor. 2 Corintios 4. Dice así la palabra de Dios, ya que están tan tímidos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el 4 antes dice que el Dios de este siglo entenebreció la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿sí? Del Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios, del Dios invisible. O sea, Jesucristo es la imagen del Dios invisible.
Entonces, a ellos el Dios de este siglo les entenebreció, por eso no pueden entender. Pero a nosotros, así como en Génesis apareció la luz, Dios pensó, habló y dijo sea la luz. Cuando el Señor Jesús se apareció en tierra de Galilea, dice, luz le resplandeció. O sea, aquí estoy. Pero ustedes amaron más las tinieblas que la luz, ¿cierto? Entonces aquí dice que le resplandece la luz en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, dice así, en la faz de Jesucristo, en la cara de Jesucristo, dice otra versión. Bien, sigamos otro rasgo del creyente. Si usted tiene todos estos rasgos, hermano, usted ha nacido de nuevo. Usted es un creyente feliz, gozoso. Vaya analizándolos. Usted es guiado por el Espíritu Santo. Usted por el Espíritu Santo lo llama Señor. Usted no practica el pecado. Usted ama a sus hermanos y guarda sus mandamientos. Usted da fruto del Espíritu. El testimonio del Espíritu Santo le dice a su espíritu que usted es hijo de Dios. Usted le puede decir, va padre, hola papito, buenos días, ¿cómo amaneciste? No como antes, oh excelentísimo padre que estás allá en el universo, qué bueno eres. No, usted le dice, hola papito, buenos días, ¿cómo estás? Eres hermoso. Tienes esa confianza para decirle así. Aparte de eso, tienes la luz, el entendimiento para comprender las escrituras. Y vamos con otro rasgo, Juanita. En Hechos 1:8 dice que Dios nos hace testigos del Señor Jesús en todo lugar, en todo momento. O sea, nosotros anhelamos hablar de Dios, nos gusta. Ese es nuestro rasgo, me parece muy bien. Sí, cuando yo sé que soy creyente, yo digo, ay, yo quiero que mi mamá se salve, yo quiero que mi papá también se salve, yo quiero predicarle, yo quiero que ellos sepan lo que yo ya sé, ¿cierto? Es un anhelo allá adentro, eso quema por dentro. O sea, ¿a usted le pasa eso? Alabado sea el Señor. Bueno, entonces dice de Efesios 4:8 que Él también dio dones a los hombres. O sea, usted recibe un don el día que nace de nuevo, el Espíritu Santo le da un don, mínimo uno. Pero si usted pide, dice ahí, si usted pide más dones, más le da. El don de hacer milagros, de servicio, de echar fuera demonios, de profecía, y se nombran en 1 Corintios 12, nombran una serie de dones. ¿Sí? Entonces, por lo menos cada creyente debe tener uno. Romanos 1:11 dice que deseo verlos, dice Pablo, para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Y a Timoteo le dice, aviva el don que hay en ti, Timoteo. De pronto no están avivados nuestros dones. ¿Cómo hacerlo? La verdad no sé. Pregúntele usted personalmente al Espíritu Santo, ¿cómo avivo mis dones, Señor? Entonces, creo que no tengo más. Si alguien, de pronto ustedes pueden aportar algún don, otro rasgo más, de pronto que tengan, no sé. Entonces dice, ¿todo esto es para qué? La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Todo esto es para conocer a Dios, no como un conocimiento intelectual, no, sino como la revelación, el conocimiento de la sabiduría de Dios, que habla Colosenses. Dice, en él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en Colosenses 2:3 también dice, me perdí. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Y él lo dice, 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, mire,
Acuérdense que Pedro fue cobarde y negó al Señor, a su Señor como 3 veces, ¿cierto? Pero aquí vemos a Pedro en el Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, con valentía, se para y empieza a hablar de ese poder, ¿cierto? Y es lleno. Y no solo eso, va y le dice al cojo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. La sombra de Pedro curaba a los enfermos. El pañuelo se lo llevaban para sanar o para echar fuera a endemoniados. Habían señales que lo seguían. ¿Eso era solo para Pedro? Pablo, fijando en el mago Elima sus ojos, le dice, oh hijo de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, ¿hasta cuándo has de oponerte a las enseñanzas o al Señor Jesucristo? Por un tiempo quedarás ciego y no verás la luz del sol. Tenían ese poder, tenían la autoridad del Espíritu Santo. No solo es un conocimiento intelectual y saber que yo soy hija, que he nacido de nuevo, sino el ser bautizados con el Espíritu Santo es el resultado de ese poder, de esa autoridad en nosotros, tanto de la palabra como el Espíritu. Tal vez estamos apagados, ¿sí? Tal vez no tenemos ese fuego, porque el Espíritu Santo es un fuego. ¿Usted ha visto un incendio? Es difícil de apagarlo. Usted cuando hace un asado, usted siente ese calor en su cuerpo como que lo quema. Eso, el fuego simboliza el poder. El Espíritu Santo es comparado con un fuego, con un poder. Pero para mí es un misterio que tenemos la capacidad de apagar ese fuego. Yo no sé cómo lo hacemos, pero nosotros somos capaces de apagar al Espíritu Santo. ¿Sí? En Primera de Tesalonicenses 5:19 dice eso. No apaguéis el Espíritu. Entonces mi pregunta hoy, que se la voy a dejar de tarea, de verdad es una tarea. Yo soy así, profesora. Entonces, ¿usted cómo apaga el Espíritu Santo? Porque Él nos ilumina, Él nos da vida, estamos llenos de gozo, mostramos el gozo a la gente, tenemos ese calor, eso es lo que muestra un creyente, ese calor, ese amor, ese fervor, ¿sí? Entonces, yo puse 2, yo saqué 2 que creo que es nuestro propio pensamiento. Entonces tenemos un conocimiento intelectual y decimos, uy, no, qué pena hacer esas manifestaciones del Espíritu Santo, yo voy a quedar en ridículo. Yo mejor no hago eso, me van a tumbar allá y recibo las lenguas, uy, no, qué pena hacer eso. Entonces, sí, da pena hacer el ridículo, no se debe hacer el ridículo, pero hacer completamente nada también está mal. O sea, somos unos cristianos inútiles. Pero por otro lado, tenemos el fanatismo, los excesos, ya demasiado. Entonces utilizamos un poco de estrategias para atraer la gente en masa. El evangelio de prosperidad, no, hagamos publicidad como hacen los demás, no, metámonos en la política y en lo social y hagamos cosas con la televisión, con la radio, con todo esto. Yo no digo que eso esté mal, pero eso no es tener la autoridad del poder del Espíritu Santo, como lo tenían estos hombres. Entonces yo me preguntaba, ¿acaso era solo para ellos? Luego no es también para mí. Entonces, el resultado fue, apagamos al Espíritu. ¿Cómo lo hagamos? Entonces usted, si quiere aportar algo, decir cómo lo apaga. Yo pienso que son nuestro propio pensamiento, sobre todo, mi propio yo, esas cosas que me hago en la cabeza, que hace que se apague ese poder, esa autoridad. Bueno, yo creo que alguien quiere decir, porque dijo Zacarías,
No es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu.